Hola familia, amigos, me da mucha alegría, mucho gusto que podamos estar aquí un sábado más. Es maravilloso que puedas estar junto conmigo aquí frente a tu celular, a tu televisor, frente a tu computadora y que juntos podamos introducirnos más y más en este aprendizaje de los últimos tiempos. Quiero confesarte que estoy obedeciendo a la voz del Señor en todo lo que estamos haciendo semana tras semana. El Señor ha hablado con claridad a mi vida para que junto con muchos amigos y a través de las redes sociales de este canal en YouTube podamos introducirnos en lo que es este estudio. Es muy importante conocer lo que está en el plan del Señor y sabes que hace unas semanas atrás iniciamos con unas sesiones, 3 sesiones del capítulo 24 de San Mateo. Tú puedes verlas ahí en el canal, las palabras directas de Jesús acerca de los acontecimientos que tienen que ocurrir antes de su regreso. Y San Mateo 24 nos muestra de una forma muy reducida lo que también nos enseña el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Y conforme a la misericordia del Señor, iremos semana tras semana aprendiendo todo esto. Ya vimos en resumen los primeros 3 capítulos de Daniel, este libro maravilloso, este libro fascinante. Hoy, la noche de hoy, vamos a ver en resumen los siguientes 3 capítulos así de forma rápida, el capítulo 4, 5 y 6. Y la siguiente semana vamos a empezar con el capítulo 7. Te mencionaba semanas atrás que del 1 al 6 lo estamos haciendo así de forma resumida, porque del capítulo 7 al 12 vemos de una forma mucho más fuerte y enfática la centralidad de las profecías de una forma más escatológica, y lo vemos ya del capítulo 7 al 12. Esos capítulos sí los vamos a ver más a detalle, aprenderemos mucho acerca del plan que el Padre tiene para el fin de la era, pero todo este libro es maravilloso y si recuerdas, comenzamos a ver en el capítulo 1 la historia de Daniel, como este joven junto con un grupo de amigos venían en cautiverio bajo la mano del rey Nabucodonosor, este cautiverio babilónico que es uno de los que sufrió el pueblo judío en su era, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Eso había sido profetizado por Isaías, por Jeremías, y en el año 610 antes de Cristo se estaba cumpliendo esto, donde Nabucodonosor había apresado y llevado cautivo al pueblo judío, y en ese grupo de hombres, mujeres y niños iba Daniel junto con sus amigos. Deciden no contaminarse con la cultura en Babilonia. Ahí comienza la historia de Daniel. El capítulo 1 nos dice en el versículo 1 que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y al final del capítulo 1, en el versículo 21, dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y el capítulo 1 nos detalla el lapso de tiempo que duraron estas profecías. Fue alrededor de 80, 90 años la vida de Daniel. Y te menciono eso porque en lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 4 y 5 y 6 vamos a aprender detalles bastante interesantes de forma cronológica en la vida de Daniel. Y asimismo también vimos el capítulo 2 que nos habla de esa historia muy famosa del sueño de Nabucodonosor, donde este emperador perverso ve una estatua de oro, que era de oro, plata, bronce, hierro, y que simbolizaban a todos los imperios que iban a predominar en la historia humana. Eso está en las semanas anteriores, también lo puedes ver. Y el capítulo 2 está muy conectado con el capítulo 7, que lo estudiaremos la otra semana, donde Dios le muestra a Daniel que en realidad detrás de todos esos imperios lo que existen son bestias. El capítulo 2 y el capítulo 7 son una misma visión, pero hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 4, 5 y 6 así de forma rápida, que también si tú has tomado parte de tu cristianismo para estudiar la palabra de Dios y profundizar en estos temas, deben ser historias muy conocidas de parte tuya. Ya entrando en detalle,
El capítulo 4 se titula La locura de Nabucodonosor. Te leeré el versículo 1 para explicarte por dónde va el contexto de lo que ocurre. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Quiero confesarte algo. Una de las primeras veces que yo leí este capítulo y comencé a estudiarlo, me quedé asombrado por la forma en que Nabucodonosor se expresa al inicio de este capítulo. Y lo que está ocurriendo es que Nabucodonosor, aunque fue un rey perverso y fue el rey más poderoso en su era, en el imperio babilónico, como te decía, aproximadamente 600 años antes de Cristo, en su imperio él fue eh, eh, uno de los emperadores más perversos en la historia humana. Muchos estudiosos hacen una prefigura de él en el anticristo, el fin de la era. Y Nabucodonosor fue un rey malévolo, eh, tirano, todo lo peor que tú te puedas imaginar de un emperador. Era una era muy difícil en el mundo. Pero el capítulo 4 nos detalla cómo Nabucodonosor fue procesado y llevado a un proceso por Dios de tener una conversión al punto de reconocer que Jehová, el Dios del cielo, nuestro Padre, tu Padre y mi Padre, es el Dios verdadero. Y cuando yo comienzo a leer esta escritura, estos primeros dos versículos, me asombro en ver la forma de cómo él se expresa, porque pareciera que estuviéramos leyendo cualquiera de las cartas del apóstol Pablo. Mira cómo se expresa. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare los milagros y señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. En el capítulo 4 quiero decirte que estamos ya en la cúspide de la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor está a punto de morir. En el capítulo 5, que también lo vamos a ver en resumen, entra en el reinado su hijo Belsasar, pero Nabucodonosor fue un rey que terminó transformado. Dios transformó su corazón. Y tú lees toda la historia. Nabucodonosor te dice que tuvo otra vez un sueño, tuvo una visión donde miraba un árbol inmenso, que era un árbol que se miraba desde cualquier punto de la tierra, que a este árbol venían todos a comer, que bajo este árbol todos los animales hacían sombra, que sobre sus ramas muchas aves reposaban. Y Nabucodonosor tiene este sueño, pero ve que también este árbol es derribado, es cortado en su tronco, y que solamente queda la raíz en tierra. Entonces él otra vez manda a llamar a todos los sabios de Babilonia, a todos los magos, adivinos, y nadie, una vez más, nadie puede interpretar el sueño, hasta que Daniel otra vez aparece en escena. Daniel, este hombre de Dios, en este punto Daniel ya era un hombre más formado, más maduro, ya había crecido en Babilonia, y Daniel viene e interpreta el sueño y le explica a Nabucodonosor que ese árbol era una figura de él, y que él, su reinado iba a ser cortado. Y leemos la historia de Nabucodonosor. Tú puedes buscar eso también en acontecimientos históricos. Nabucodonosor llegó a ser tan humillado que la Biblia y la historia nos enseña. Llegó a estar en un estado de locura. Él parecía una especie de lobo en la calle. Su pelo le había crecido, sus uñas. Nabucodonosor estaba en un estado de trance, en un estado de locura. Había perdido su conciencia, y él comía con los animales, con los cerdos, junto al lodo, habiendo sido el rey de Babilonia, hasta que él en ese estado se humilla
su conciencia lo lleva a reconocer que Dios es el Dios altísimo y su vida es transformada. Entonces luego el reinado le es devuelto. Ese es el contexto de lo que está ocurriendo en el capítulo 4 y al final Nabucodonosor vuelve a tomar el reino, vuelve a tomar su posición, pero ya con un corazón transformado. Quiero decirte que a mí particularmente leer el libro de Daniel me genera mucha confianza porque veo cómo Dios tiene el control de toda la historia humana. No importa quién gobierne, no importa si ha gobernado Nabucodonosor, Faraón, los persas, los griegos, no importa quién gobierne, Dios ha tenido el control de la historia. Eso mismo lo podemos ver en la historia del Éxodo con Faraón en Egipto. Eh, Dios mostró todo su poder para doblegar la mano de Faraón, mostrarle que él era el Dios del cielo y mostrar que él domina sobre todo. Entonces a mí ver la historia de Dios en la humanidad me genera tanta confianza porque tú y yo, amigo, amiga, hermano, tenemos que tener la convicción de que Dios está sentado en el trono. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que pase en esta era, en esta humanidad, nada se escapa al control del Señor. Ningún presidente, ningún gobierno humano va a prevalecer sobre el gobierno del Señor. Nuestras vidas dependen del Señor. Todo ser humano en la tierra depende del aliento del Señor. Y los hombres son hombres. Frente a Dios, todos somos barro en sus manos y Dios es el que está en el trono una vez más, como te lo digo. Y a mí me genera confianza ver la historia de Dios acá en el libro de Daniel. Y Nabucodonosor termina, como te digo, con un corazón transformado. Entonces eso rápidamente es un resumen del capítulo 4. Ahora el capítulo 5 entra en historia el sucesor de Nabucodonosor, su hijo Belsasar. Belsasar toma el reinado después de Nabucodonosor, su padre, pero su hijo Belsasar llega con un corazón distinto, con un corazón no arrepentido, un joven inmaduro, un rey inmaduro que comienza a hacer lo que quiere en el reino. Tú lees la historia del capítulo 5. Te voy a dejar ahí de tarea que puedas en esta semana tomarte el tiempo de leer despacio el capítulo 4, 5 y 6 para que te familiarices más con lo que estamos aprendiendo hoy. Y este Belsasar manda a invitar mujeres, sus amigos, hacen un festín. Ahí te detalla el capítulo 5 que él se pone a beber, se emborrachan, pero algo que desata la ira de Dios y la indignación del Señor es que Belsasar fue y tomó de los utensilios que habían sido consagrados para Dios en el tabernáculo, de los oficios que hacía el pueblo de Israel y los sacerdotes. Cuando Nabucodonosor trae cautivo al pueblo judío hacia Babilonia, también trae lo que era el arca del pacto, todos los utensilios de la casa de Dios, todo lo que se hacía en los rituales de adoración, de ofrendas sacerdotales. Nabucodonosor había traído todo eso y eran instrumentos que habían sido consagrados para el culto de sacerdotal en el pueblo judío. Y este Belsasar había tomado esos utensilios consagrados y se habían puesto a emborracharse en ellos. Entonces, en medio de todo eso, al hijo de Nabucodonosor que toma el reinado con un corazón no arrepentido, aparece un juicio y un dictamen de parte del Señor, una visión sobrenatural divina donde todos ellos ven que en una pared aparece la mano de Dios y comienza una escritura dictaminando el futuro y cómo su reinado iba a caer. Aparece nuevamente Daniel y en este punto del capítulo 5 Daniel ya es un señor, Daniel ya es un hombre de 80 años aproximadamente, 70, 80 años. Era muy maduro, era muy entendido con Dios, tenía una relación muy fuerte con Dios. Y Daniel fácilmente con la sabiduría del Señor puede interpretar lo que decía esta escritura en la pared. Era una
eran unas letras en arameo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y te lo voy a leer aquí al final del capítulo 5. Dice el capítulo 5, versículo 24. Entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eran unas palabras en arameo. Esta es la interpretación, el asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, aquí en el capítulo 5 vemos básicamente la caída del reinado de Babilonia bajo la mano de el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y vemos que Dios envió un juicio. Obviamente, yo tengo la convicción que el Señor ya tenía predestinado a este tiempo. Entra en escena el imperio persa, el reinado de los medos y los persas, que era la segunda fracción de la visión en el capítulo 2, que simbolizaba la plata. El reinado babilónico cae. Daniel se presenta frente a Belsasar a decirle: tú no fuiste como tu padre se convirtió al Señor, tu padre rindió su corazón y su reino al Señor, pero tú no seguiste sus caminos, y tú has sido hallado falto delante de Dios, y hoy el Señor quita el reinado delante de ti, y este Belsasar, hijo de Nabucodonosor, muere. Entonces eso es lo que vemos en resumen en el capítulo 5, y ya en este punto Daniel ya es un hombre que ha sido formado, y la historia nos introduce en el capítulo 6. Dice el primer versículo: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino. Hay algo muy interesante que quiero que aprendamos esta noche. El capítulo 6 en Daniel no lleva un orden cronológico. En la historia no fue eh, una continuidad del capítulo 5. De hecho, cuando tú estudias profundamente la historia, puedes observar, y te reto a que puedas buscar esta información, puedes observar que el capítulo 6 es una continuidad al capítulo 10. Lo que ocurre en el capítulo 6, que se titula Daniel en el foso de los leones, sabemos la historia, es una de las historias más conocidas de Daniel. Daniel es lanzado al foso de los leones bajo un engaño que armaron estos satrapas en el pueblo persa, porque odiaban ver a Daniel orando, odiaban ver que Daniel tenía un Dios único y verdadero en el cielo, y le forman una jugarreta para que Daniel pueda ser lanzado a un foso lleno de leones y que pudiera ser despedazado. Pero eso vino en consecuencia a algo que pasó en el capítulo 10, que en su momento lo vamos a estudiar. Y en el capítulo 10 vemos a Daniel en escena, que él está buscando a Dios en una jornada intensa de ayuno, de oración. Vemos que Daniel tiene unas visiones donde prácticamente tú lo lees ahí, y como te digo, en su momento lo vamos a estudiar. Daniel queda casi muerto de las visiones, queda tirado en el suelo de toda la revelación que está teniendo. Daniel está teniendo una revelación importantísima, trascendental, fabulosa al fin de la era. Y Daniel tiene una experiencia tremenda con un ángel enviado por Dios, y recibe una respuesta divina para lo que iba a ocurrir en las siguientes generaciones, en nuestra generación. Y a causa de esa búsqueda y de ese mover y de esa conmoción espiritual, porque hay ángeles de Dios subiendo, descendiendo, abriendo el cielo, hay toda una actividad angelical en esa experiencia del capítulo 10. A causa de esa experiencia,
el capítulo 6 es una manotada de Satanás sobre Daniel, que quiere matarlo y usa a estos satrapas para que sea lanzado a un foso lleno de leones. Pero tú sabes la historia, pero Dios cuida a Daniel, Dios envía a su ángel a cuidar a Daniel, cierra la boca de los leones y puedes ahí leer toda la historia. Este rey Darío era un rey persa que tenía en mucha estima a Daniel, apreciaba mucho a Daniel. Cuando los persas toman el poder, sabían que Daniel era un hombre muy importante en la historia humana, era un hombre muy venerado y respetado dentro del pueblo judío y dentro de Babilonia era un hombre muy importante. Y este rey Darío, como él había jurado por él mismo, había puesto su sello, su firma de que, creo que saben, una ley de Persia, de Media y de Persia, no se podía abrogar y él había escrito, él había sido mal inducido para que quien estuviera orando a otro Dios que no fuera él, tenía que ser lanzado al foso de los leones. Entonces meten a Daniel al foso y el rey Darío estaba muy triste por eso. Te relata la escritura bíblica que Darío se levanta muy de mañana, va al foso y comienza a llamar a Daniel: Daniel, ¿cómo estás? Y angustiado de si Daniel había muerto, había sido despedazado, pero Daniel le responde: Señor Darío, aquí estoy, el Dios del cielo me ha cuidado, el Dios del cielo ha cerrado la boca de los leones. Y Darío comienza a decir: bendito sea tu Dios, bendito sea el Dios del cielo, el Dios verdadero que te ha cuidado y te privó de ser muerto. Entonces Darío en ese momento toma eh, retribución contra estos hombres malignos que habían querido matar a Daniel, y a ellos junto con sus familias los mete al foso, y la historia te cuenta que ni habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones los habían despedazado y descuartizado. Entonces, eh, al final del capítulo 6, te dice aquí el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, hasta aquí, amigos, es un resumen. Hemos visto un resumen de lo que es del capítulo 1 al 6. Tú puedes leer más en detalles todo esto. El capítulo 6 cronológicamente seguiría después del 10 y, como te digo, fue una respuesta diabólica contra la vida de Daniel por las visiones que había tenido en el capítulo 10. Pero Dios guardó y respaldó la vida de Daniel. Y es maravilloso ver todo lo que estamos ocurriendo. A partir del otro sábado en el capítulo vamos a ir a detalles. Ahora sí vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. Quizás sean algunos videos un poco más extensos. Aquí, algunos, por ejemplo, el capítulo 11 es un capítulo súper difícil, pero es súper fascinante. Me atrevo a decir que el capítulo 11 de Daniel es uno de los capítulos más difíciles en la Biblia, pero con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, tú y yo vamos a tener el entendimiento correcto. Ahora sí nos vamos a introducir en las visiones escatológicas de Daniel, todo lo que ha ocurrido por más de 2500 años de historia humana. Estamos viviendo en la cúspide de lo que Daniel pudo ver, las visiones que Dios le dio. Solo quiero recordarte la historia de Daniel. Daniel fue un joven, un hombre que dedicó su vida a buscar al Señor con todo su corazón, en oración, en ayunos, y el clamor de Daniel era que su pueblo, él junto con su pueblo, pudieran ser liberados de la esclavitud babilónica. En teoría, esa respuesta no vino en el tiempo de Daniel. Daniel no pudo ver la libertad del pueblo, pero a cambio de esa vida entregada a la oración, a la búsqueda de Dios en intimidad, Dios le dio una de las mentes más brillantes en la historia humana. Daniel pudo ver el fin de los tiempos. Daniel fue un profeta que pudo ver cosas que ni aún tú y yo hemos vivido. Daniel pudo ver el reinado del anticristo, el imperio del anticristo,
Daniel pudo ver a Jesucristo regresando. Daniel pudo ver a Jesucristo estableciendo su reino, su imperio milenial. Daniel pudo ver toda la historia humana. Dios le abrió el entendimiento y la mente a Daniel de una forma maravillosa, como casi ninguno en la historia. Quiero terminar con el capítulo 6, versículo 10, que es uno de los versículos que más ha fascinado mi vida cristiana. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel es uno de los hombres de oración en la Biblia. Jesucristo es el que más nos da un ejemplo de oración. A Jesús lo vemos como un hombre de oración en todos los evangelios. Pero Daniel es otro de los personajes en la Biblia que nos muestra el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener de oración y de búsqueda del Señor. Daniel tenía el hábito de buscar a Dios mañana, tarde y noche. Y podemos aprender mucho de la vida de Daniel en una vida de devoción con Dios. Es fascinante, hermanos, ver todo lo que este libro tiene que enseñarnos. Y a partir del otro sábado, prepárate, busca una libreta, busca algo donde anotar, para que juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, del Señor, podamos aprender. Te aseguro que estos 6 capítulos, del 7 al 12, son fascinantes. Ver la centralidad de las profecías escatológicas que Dios permitió ver a Daniel, y vamos a aprender de forma concreta esto. Solo quiero decirte para finalizar: lo que no esté en la Biblia, deséchalo. Lo que alguien te quiera hablar, alguien te quiera enseñar y no esté en la palabra de Dios, hazlo a un lado. Pero si está en la Biblia, tengamos humildad, digirámoslo, estudiémoslo y llevémoslo a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios te bendiga. Comparte, ayúdanos a llegar a más personas. Comparte esto con personas que quieran crecer, que quieran aprender, que quieran prepararse y, sobre todo, que quieran tener un corazón enamorado de Jesucristo para el día de su venida.